Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo la segunda parte del tutorial de Dawn of the Sets. En esta parte lo que quiero agregar, esta parte no es necesario que la conozcan para poder jugar el juego. Con el primer tutorial era suficiente. Lo que quiero agregar acá es la modalidad del versus, de la competitiva. Y para ello quiero agregar también la mecánica que no expliqué en el primer tutorial, que se puede jugar también en la modalidad solitaria y cooperativa, que es la mecánica que agrega el nivel de dificultad 4, que es la del nuevo camino en el mapa, que es el camino de los túneles. En realidad son unas pequeñas diferencias adicionales. Pues recuerden que la dificultad última, la quinta dificultad, que ya se los he indicado, lo que agrega es nuevas cartas a los elementos que trae el juego, no más que eso. Entonces lo que quiero agregar acá, aquí les voy a explicar lo que es entonces el modo competitivo, que considero que el modo competitivo, el mejor nivel de dificultad para jugarlo es en el nivel 4, que es precisamente el que incluye los túneles. Por esa razón, pues les explicaré los túneles. Entonces, si desean, en el caso que hayan visto el primer tutorial y quieren agregar en esas dos primeras modalidades que expliqué la dificultad 4, pues pueden ver de este tutorial únicamente lo que es la mecánica de los túneles. El resto pues se va a referir exclusivamente a la parte del modo de dos, del versus entre dos jugadores. Bueno, entonces la idea acá es que en el modo versus un jugador va a representar a los héroes y otro va a representar a los sets. Entonces la idea es que en el caso del jugador que controla a los héroes, va a seguir realizando todas las acciones y todo el procedimiento como ya lo había explicado en aquel tutorial, en el primero, que se los voy a dejar aquí enlazado en la parte de arriba del video, por si quieren hacer referencia a él, si no lo han visto. Y entonces la idea es que el otro jugador que va a representar a los sets, en realidad él controla a unidades que no son sets, también son humanas, pero van en contra de los héroes. Entonces ellos no controlan directamente a las unidades sets, sino que realizan acciones que promueven o incrementan el avance de los sets a la ciudad central. De tal manera que les hace más complicada la tarea a los héroes que normalmente. Por supuesto, hay ciertas cosas que varían en la preparación para que se balancee un poco el juego entre ambos jugadores. No todo sea en contra directamente de los jugadores héroes. Por supuesto, el bando de los sets va a estar compuesto por un solo jugador, mientras que el bando de los héroes pues, puede estar compuesto entre 1 a 4 jugadores, como ya lo habíamos visto en las otras modalidades. Entonces aquí les recomiendo más que jueguen a partir de la dificultad 4 en el modo versus, porque en la dificultad 4 es que puedes agregar lo que son las unidades no sets que controla el jugador set. Entonces ya aquí cuando se le ve mejor es decir, tiene más control sobre el juego el jugador set a partir de esta dificultad, que ya iremos viendo cuáles son específicamente las mecánicas que incluimos nuevas con respecto al jugador set. El jugador héroe va a hacer todo el procedimiento igual como lo hacíamos anteriormente. De hecho, depende de cuál sea la dificultad que ustedes elijan para el modo versus, van a ser las mecánicas que van a estar incluidas en el juego, que van a ser las mismas mecánicas que les expliqué anteriormente. Depende de la dificultad, si serán las mecánicas que vamos a utilizar. Tal como lo habíamos ya visto en modalidades anteriores. Solo como les indico, de la dificultad 4 en adelante se va a agregar una nueva mecánica que es la de los túneles, que es la que explicaremos aquí también. Con respecto a los cambios en la preparación inicial, de la dificultad 4 en adelante, sea la modalidad que sea, vamos a utilizar el lado B del tablero, que es el reverso. Aquí te indica que es el lado B. Este lado B tiene ahora acá el nuevo camino, que es el túnel. Deben tener presente que ahora los elementos del juego se van a referir en ciertas ocasiones a caminos por encima del suelo
o por debajo del suelo. Quiere decir que los caminos que son por arriba del suelo son los 4 caminos iniciales. Ahora el camino nuevo está por debajo de la tierra, debajo del suelo. Entonces que es el túnel. Entonces, cuando esos elementos se refieran te especifiquen de esa manera, pues ya sabes a qué camino se refieren. Que en muchos de ellos te los van a indicar. Entonces, si vamos a utilizar la dificultad 4 en adelante, debemos utilizar ese lado del tablero. Y como ya no tenemos los medidores que estaban impresos anteriormente en el lado A, pues debemos incluir esta sección adicional del tablero. La colocamos acá, a un lado del tablero principal, que va a tener los mismos medidores que de los cuales ya habíamos explicado anteriormente. Ahora, aquí en el modo versus debemos incluir además el marcador de acciones de sets, que es este que está acá, en este otro medidor, desde el espacio 0, como lo ven allí, que van a indicar cuáles son las acciones disponibles que va a tener el jugador set. Aquí no me voy a referir mucho al jugador héroe, porque toda esa preparación va a ser exactamente igual a como ya la hemos visto anteriormente. Solo les voy a indicar cuáles son los cambios que ellos puedan tener con respecto a la dificultad de la que les voy a explicar. Pero de resto, el jugador héroe se va a mantener exactamente igual a como las modalidades anteriores. Entonces, en cuanto a la preparación del nivel 4 en adelante, como pueden ver, igualmente se van a referir a lo que es el manual de preparación inicial. Pero en cuanto a modificaciones, pueden ver que el jugador héroe va a tener estas 2 nuevas unidades, que son las unidades de seguridad del diamante rojo. El diamante rojo es el símbolo que representa al camino nuevo, el camino de los túneles. Entonces ellos se colocan esos 2 espacios de forma aleatoria, se sacan los 2 y se colocan esos 2 espacios. Este nuevo camino va a tener también un set en su espacio inicial. Y en el caso de jugar versus, en esta modalidad les había indicado que vamos a usar la tabla indicada acá en rojo para a la hora de hacer la preparación del mazo de cartas de evento, que lo vamos a preparar de la misma manera, igual que el caso del mazo de cartas de investigación. En el caso de que estemos jugando de la dificultad 3 en adelante, lo vamos a hacer de la misma manera que las otras 2 modalidades. Adicionalmente, lo que deben tener presente acá es que antes de hacer esa preparación debemos retirar de esos mazos de cartas las cartas especiales de Brains, las de cerebros. Porque estas eran las cartas más potentes para el avance y la aparición de sets en juego. Estas cartas todas se retiran en cualquier dificultad que juguemos la modalidad versus. Y eso te lo va a indicar acá el manual de preparación. Luego, por otra parte, a partir de la dificultad 3, en la dificultad 3 te va a indicar acá abajo que el jugador que es set va a elegir una unidad anticivil. Lo que son las unidades anticiviles y antihéroes son las unidades no set que ya les había indicado que va a tener a su control directamente el jugador set. Las unidades no set controladas por el jugador set son todas aquellas que tienen acá arriba la bandera negra. Si todas esas que están especificadas se utilizan únicamente en la modalidad versus y son controladas por el jugador set. Entonces, de la dificultad básica a la dificultad 2, el jugador set no va a tener a su control ninguna de estas unidades de no sets. Pero ya a partir de la dificultad 3, en la dificultad 3 te lo indica la propia hoja de preparación que él va a poder escoger entre las cartas. Fíjense que las cartas de antihéroes y anticiviles son exactamente iguales a los de los héroes y también tienen sus habilidades, sus movimientos, todo igual. Entonces, en el caso de la dificultad 3 ya te va a indicar acá que el jugador set va a poder elegir de entre las que tiene disponibles de anticiviles, elige una. Y ya en la dificultad 4 y 5 puede elegir entre las de antihéroes y las de anticiviles una también, una de las 2. Porque a medida que avanza la partida, van a ver que los elementos del juego le van a poder permitir ingresar a la partida nuevas unidades no sets. Si no quiere decir que la primera unidad es la única que va a tener, sino que a medida que avanza la partida va a poder ir incluyendo más dentro de su juego. Por eso digo que para el caso de la modalidad versus es más recomendable jugar cuando ya el jugador set puede tener estas unidades disponibles, porque le da más campo de juego. Entonces, bueno, volviendo acá, en el caso de que estemos jugando la dificultad 4 en adelante, adicionalmente vamos a colocar a este jugador
a este antihéroe, lo vamos a colocar a un lado de la mesa, a un lado. Porque este no lo va a poder escoger el jugador set, porque él va a entrar al juego a través de una carta de evento. Entonces, a partir de la dificultad 4 en adelante, como lo indica acá, yo debo ubicar la carta de esta carta en particular que me identifican acá, que es esta, que fíjense que está con la bandera de la dificultad 4, especial de la dificultad 4, y ella debe entrar acá. Como pueden ver, ella mira, aquí tienen un asterisco que te indica una carta, que es la que está indicando acá abajo. Quiere decir que en ese punto de la preparación del mazo de cartas de evento, debemos colocar esa carta. Es decir, que de seguro esa carta va a salir en juego en la dificultad 4 y 5 en cierto momento de la partida, y esa carta te indica allí abajo que va a entrar en juego este antihéroe. Entonces, cuando la carta lo indique, pues él ingresará al juego. Igualmente vamos a consultar la parte de atrás de esta carta, y te va a indicar cuáles son los elementos que debo ubicar, que voy a utilizar, como sus propias fichas de acción particulares, para indicar el uso de habilidades, como ya lo hemos visto en el caso de los héroes. Igualmente pasa con el caso del resto de unidades no sets, que también vamos a consultar su parte de atrás para ver cuáles son los elementos que debemos incluir, tal como lo hacíamos con los héroes también. Por otra parte, aprovecho para indicarles que cuando vean acá lo que son la activación de los caminos en la fase de sets, ahora va a incluir el diamante para activar el nuevo camino de los túneles. Pero bueno, eso para que lo tengan presente allí. Entonces, por otra parte, aquí te dan una acotación que deben tener presente, que los que son los anticiviles y antihéroes, el jugador set va a elegir el lugar donde las va a colocar, no como en el caso de los jugadores héroes, que ellos deben colocar sus unidades en el punto específico en la preparación. El jugador set puede elegir dónde colocarlo, solo que hacen una acotación allí, que en el caso de los anticiviles no pueden ser colocados en el camino del túnel. Pueden ser colocados en cualquier otro, pero no en el túnel. Y en el caso de los antihéroes se pueden ser colocados en cualquier lugar. Ahora, ellos se pueden colocar única y exclusivamente en lugares con nombre, que son los que tienen los letreros con nombre, únicamente. ¿Ok? Tengan presente esto. Incluidos la ciudad central, incluidos también lo que son estos pueblos que están cercanos a la ciudad central. No pueden ser colocados ni en el laboratorio, ni en el hospital, ni en el campo de refugiados, ni en el cementerio. Por supuesto, va a tomar del que haya elegido, va a tomar los elementos, como les indiqué, los elementos que están en el reverso de sus cartas, va a tomar la carta correspondiente y la va a colocar en su zona de juego. De igual manera, este jugador va a recibir también lo que es una hoja de ayuda al jugador, como lo hacen el jugador héroe normalmente. Y estos serían todas las variaciones que se harían en el caso de la modalidad verso. Por otra parte, si hay discrepancia entre los bandos, a la hora de elegir cuáles son los héroes y los jugadores y los héroes que va a controlar el jugador set en esta preparación, hay una forma que te recomiendan las reglas, es decir, un orden para seleccionarlo. Pudieran empezar el bando de los héroes eligiendo 3 de los héroes más su héroe civil, los eligen y los revelan, y luego de eso entonces el jugador set elige el suyo. Después que elija el de él, pues el bando de los héroes elige su último héroe de forma aleatoria o simplemente lo selecciona. Eso para que haya cierto balance a la hora de la elección de las unidades en juego, en la preparación inicial al menos. El jugador set en la dificultad 3 solo va a tener una unidad no set en su poder durante toda la partida, mientras que en las dificultades 4 y 5 va a poder tener en su control hasta 4 de estas unidades. Veamos la mecánica nueva del camino de los túneles, que incluye la dificultad 4 al juego. En este nuevo camino vamos a conseguirnos lo que son estos dos espacios que están acá, el 3 y el 5, que son lo que se llaman las catacumbas. Los espacios considerados con nombre son estos 4, estos 3 que están acá marcados, que están indicados, y acá lo que es el sótano de la ciudad central. Esto con respecto al camino de los túneles.
Las catacumbas no se consideran espacios con nombre. Recuerden que eso es para mecánicas tipo la de colocar lo que son las fichas de caos. Recuerden que las fichas de caos la colocan los sets cuando ocupan un lugar con nombre, por ejemplo. Y así en otra serie de mecánicas. Por otra parte, aquí el límite de ocupación de los espacios se reduce a 1 en los túneles. Como era habitualmente en el resto de caminos, que son 2. A excepción de lo que es el espacio inicial de este camino y el espacio final, lo que es el sótano de la ciudad, que es este que está acá. Que en eso sí pueden haber 2 unidades, tanto de sets como no sets. Por otra parte, hay una limitante que no se pueden hacer ataques a distancia, a larga distancia, es decir, de más de un espacio en adelante. No se pueden hacer desde dentro de los túneles o de fuera hacia adentro. No se pueden hacer de larga distancia. Recuerden que larga distancia es de 2 espacios en adelante. Ahora, ataques a distancia de los habituales de un espacio adyacente sí se pueden hacer sin problema. Luego tenemos una mecánica adicional que es la de las catacumbas. Las catacumbas no hay límite en la cantidad de unidades que pueden estar dentro de ese espacio, tanto set o no sets. Entonces, el único inconveniente es que en el caso de que haya combate, por ejemplo, vamos a poner el caso que estas unidades set estén ubicadas en este espacio y una de las unidades de los jugadores desee entrar a ese espacio. Si él desea entrar, debe realizar un combate cuerpo a cuerpo como era habitual y realizar el procedimiento normal, solo que ahora las unidades set en ese espacio no se van a agrupar, no van a unir sus fuerzas para el combate, sino que vamos a tener que atacar cada una de esas unidades individualmente en el orden que el jugador decida. Es decir, que si esta figura del jugador, esta unidad del jugador entra, sea el jugador set o sea el jugador héroe, debe decidir en qué orden va a atacar. Entonces, toma una, realiza el combate, después va con la siguiente, realiza el combate y así va, hasta que haya resuelto combate con todas. Es decir, hasta que las haya eliminado, las haya hecho retirarse a cada una de ellas, o el jugador haya resultado ser retirado o eliminado, sea cual sea el caso, que tenga que hacer una tirada de salvación, todo el procedimiento habitual. Solo que aquí debe hacer el combate por separado con cada una de las unidades presentes en el orden que el jugador decida, pero con todas. En el caso contrario de que hayan varias, porque también las figuras las figuras que no son no sets, es decir, de héroes o no set del jugador set, que estén dentro de la catacumba, que aquí pueden haber varias unidades de jugadores sin límite de ocupación también, pero si una unidad de set en cualquier momento entra a esa catacumba donde hayan varias unidades de un jugador, pues igualmente el jugador elige a cuál de las unidades va a elegir como objetivo para ese combate, como era habitual. Ahora, hay otra limitante nueva también, que a la hora de entrar en una catacumba no hay problema. Y si hay una retirada tampoco hay inconveniente, se hace el procedimiento igual. Pero en el caso de que yo quiera salir de la catacumba, bien sea que el jugador elija salir, active a una unidad gastando acción para moverse, para salir de ese espacio, o que el camino sea activado por los mecanismos habituales para que los sets salgan y los sets vayan a salir de las catacumbas, deben hacer un procedimiento, que es esta tabla que está indicada acá en el tablero. Aquí te indica que tú, si quieres, siempre que actives una unidad para salir de la catacumba, debes lanzar un dado. Si obtienes de 1 a 3 en el resultado en ese dado, pues sales normalmente y haces el movimiento habitualmente, tanto en el lado de los sets como los no sets. Si sacas un 4 o 5, gastas tu acción y permaneces en ese espacio. Y en el caso de sacar un 6, te pierdes en la catacumba. Entonces, si resultas perdido en la catacumba, hay que hacer un procedimiento adicional, que ya se los voy a explicar. Pero antes de ello, les indico que en el caso de los sets, si este camino se activa para el movimiento de ellos, debo realizar este procedimiento para cada una de las fichas independientemente una de la otra. Empezando primero con el set más fuerte.
Entonces empiezo con el set más fuerte, por ejemplo, en este caso sería el de 6, de fuerza 6. Le hago la tirada para ver cuál es el resultado de esa salida de la catacumba. Y después voy con el siguiente y así voy con cada uno. Ahora, si el siguiente espacio al que se quiere mover ya tiene el límite de ocupación, no se mueve. Es decir, recuerden que aquí el límite de ocupación en los espacios que no sean catacumbas va a ser ahora 1, solo en el túnel. Entonces, si ya hay un set en este espacio, por ejemplo, ya los demás no moverían a ese espacio. Sin embargo, hago la tirada porque hay posibilidad de que el movimiento resulte en que el set quede en otro espacio, resulte en otro espacio. Ok, de obtener entonces la tirada en la tirada 6 y resultar perdidos, debo relanzar un dado nuevamente. Entonces, si es ese dado me va a indicar en cuál de estos espacios del túnel va a resultar mi movimiento. Es decir, que yo lanzo un dado y de obtener de 1 a 6, como pueden ver, todos los espacios tienen su número. Entonces, el resultado que obtengan el dado es el resultado donde yo voy a poner la figura. Entonces, si este set va a salir y resultó perdido, o lanzo otro dado y sale un 2, entonces ese set va a terminar en este espacio. Por ejemplo. Igual pasa con los jugadores si quieren salir y resultan perdidos. Ahora, si el resultado de esa segunda tirada para el resultado de perdido se obtiene el mismo valor de la catacumba donde estábamos intentando salir, esa unidad es eliminada automáticamente. Entonces, en el caso de un jugador ni siquiera tiene la opción de hacer una tirada de salvación. Simplemente se lleva al cementerio de una sola. Así que tiene su riesgo. Por otra parte, si luego de haberse colocado en ese espacio no se movería más esa unidad, a menos de que tenga alguna habilidad que le indique que se mueve un espacio adicional o lo que sea, pues él se movería luego de haber sido colocado en ese nuevo espacio. E igualmente, si en ese espacio donde entró hay una figura si esto es una figura set y aquí resultó un espacio con figura set, con figuras no set, entonces se lleva a cabo un combate cuerpo a cuerpo como era habitual. O si al entrar en ese espacio no se está cumpliendo con el límite de ocupación, en ese caso aplicaríamos las reglas habituales que expliqué en el tutorial anterior. Como por ejemplo que en el caso de los sets, si están ya aquí en el límite de ocupación, pues esa unidad que está entrando nueva, pues se va a colocar un espacio atrás del espacio atrás que esté disponible, ocasionando nuevos combates si es necesario. Como pueden observar acá, se los indica la tabla de las catacumbas. Este símbolo, que es el símbolo que representa los túneles, que es el diamante rojo, toda aquella unidad que tenga ese símbolo no necesita realizar esta tirada. Es decir, simplemente toma esto como un espacio cualquiera. Es decir, puede moverse sin problema, puede salir del espacio sin hacer la tirada. Fíjense que acá hay unidades de los héroes que tienen ese símbolo, te lo indica su propia ficha. Y también en las cartas, como pasa en la mayoría de las unidades no sets del jugador set, son los antihéroes que pueden ver acá, tienen su diamante. Esos no deben realizar este procedimiento. Estas unidades son más fáciles de desplazarse dentro de los túneles. Por otra parte, hay ciertas unidades que no son permitidas a entrar en los túneles. De todas maneras, en cualquier momento, como se los había indicado yo anteriormente, consulten sus hojas de resúmenes de la unidad que vayan entrando en juego, porque ellas les van a indicar allí cuáles de estas unidades no pueden entrar en los túneles para que lo tengan presente en ese momento. Eso sería toda la mecánica nueva de los túneles en la dificultad 4. Ahora vamos con lo que es la modalidad versus como tal. Entonces acá recuerden que en las modalidades anteriores habíamos comentado de que cuando ocurrían empates en ciertas situaciones, el jugador resolvía los desempates. Bueno, en este caso, cuando yo tenga cartas de evento, yo tome cartas de evento, cartas de destino, o alguno de estos dos eventos, estos dos símbolos, que recuerden que eran los eventos de presión, que son los de colocación de más sets o movimientos adicionales de sets. En esos casos, en esos 4 casos que se presente algún empate, en decidir un camino, empatado, lo que sea, sigue siendo el jugador héroe el que resuelve hacer ese empate. Ahora, si está ya en juego en la partida, este antihéroe por parte del jugador set
Entonces solo si ese personaje está en juego, que es el Dr. Martius, y no está en un espacio ocupado por unidades de set o uno de los espacios iniciales de alguno de los caminos o en la cárcel, que está indicada acá abajo, si no está en uno de esos tres espacios, en los casos de que ocurra un empate en una de esas cuatro situaciones que les indiqué, el jugador set va a ser el que va a desempatar, es decir, el que va a elegir cuál va a ser el desempate. Y eso lo indica de todas maneras su propia carta, acá lo indica, pero ténganlo presente. Es decir, que ese antihéroe para el jugador set es muy importante. O sea, cuando ya entra en juego va a tener ese beneficio adicional. Solo en caso de algunas cartas de destino que te indiquen a elección del jugador, esa elección del jugador se refiere al jugador héroe. Entonces, en ese caso sería el jugador héroe el que elija. Pero solo en ese caso. Ahora, por otra parte, deben tener presente que recuerden que cuando usábamos estos dos eventos, la cantidad de colocaciones y de activaciones para movimiento se iba a realizar en función a la cantidad de jugadores que estuviesen jugando. Pero esta cantidad de jugadores que vamos a contar van a ser los jugadores que están en el bando de los héroes. Vamos a excluir para este conteo al nuevo jugador set en una partida verso. Es decir, que si estamos jugando 4 jugadores, 3 de los bandos de 3 héroes y 1 set, entonces al hacer estos dos eventos, solo realizaremos estos dos eventos 2 oportunidades. Recuerden que siempre un jugador, una oportunidad menos de la cantidad de jugadores. Si son 3 jugadores, pues serán 2. 2 colocaciones, 2 movimientos. Sin contar, repito, al jugador set. El jugador set va a recibir unos puntos de acción set, así como lo reciben los jugadores héroes, que van a estar indicados en la pestaña de la fase set. Esa es la fase donde ellos van a actuar. Entonces, si esa pestaña, cada símbolo de camino que indique es un punto de acción que va a recibir ese jugador. Así que, por ejemplo, aquí recibiría 2 puntos de acción. Cuando diga todos, entonces en ese caso va a recibir el máximo de puntos de acción, que son 4. Él nunca puede recibir más de 4 puntos de acción ni menos de 1. Es decir, que en cualquier momento, si no va a recibir puntos de acción, pues recibe el mínimo, que es 1. Y lo va a indicar en ese momento en el medidor. Se va a indicar sus puntos en el medidor correspondiente al jugador set. Luego, él va a utilizar estos puntos, como les indiqué, en la fase de los sets. Y él tiene hasta 7 tipos de acciones diferentes que le puede realizar con esos puntos de acción set. Depende de la dificultad, recuerden que hay algunas acciones que van a poder realizar, otras no. Se lo van a poder conseguir en manual, pero también ya se los indiqué en el tutorial anterior. Primero vamos a tener las 3 acciones básicas, que son las de movimiento y colocación de set en el tablero. Que primero tenemos la de colocación, que el jugador set lo que hace es gastar un punto de acción y coloca una unidad set en uno de los espacios iniciales de uno de los caminos. Si ya hay una figura de un set en esa posición y él quiere colocar un set allí, debe gastar en su lugar 2 puntos de acción si tiene disponible. Igualmente, estas acciones las puede llevar a cabo la cantidad de veces que él desee, siempre y cuando tenga la cantidad de puntos disponibles. Luego, la segunda acción que tiene disponible es la de activar un camino para movimiento. Entonces, él activa un camino gastando un punto de acción set y se van a mover todos los sets que estén dentro de ese camino como lo hacíamos normalmente. Y deben tener presente que se va a llevar el combate cuerpo a cuerpo que se provoquen, se llevan a cabo como son las reglas habituales. Y en el caso, que esto es nuevo, que hayan antihéroes o anticiviles, de estos que son las unidades no set, que controle este jugador set, que estén en ese camino que él activó. Si el jugador set quiere, puede mover estas unidades de forma gratuita a un espacio más cerca a la ciudad central. Si estos ya están en la ciudad central, pues no ganarían este movimiento adicional. Ahora, esto es un movimiento opcional, es decir, el jugador set puede decidir hacerlo o no hacerlo con sus unidades no set. Van a diferenciar ahora lo que son las fichas de los personajes de los que controla el jugador set, porque tienen el fondo rojo. Siguen siendo personajes humanos como los héroes, pero son controlados por el jugador set.
Por otra parte, entonces, este sería para activar un camino, gasta un punto de acción set, pero solo puede activar un camino una sola vez por turno, al menos de que en la carta de evento indique dos caminos iguales en activación. Fíjense que aquí se activan dos caminos. Eso es, si esta carta sale a juego, en ese turno el jugador set puede elegir activar solo hasta dos veces un mismo camino, no importa cuál sea, no tiene que ser el que esté indicado acá. Le puede activar dos caminos en este turno sin problema, pero hasta dos veces únicamente, gastando un segundo punto de acción para activar nuevamente ese camino. Esas serían las tres acciones básicas. Luego tenemos una cuarta acción que depende de la dificultad, que es la de curar. Cuando ya se permite la acción de cura, de acuerdo al nivel de dificultad, pues entonces él puede gastar un punto de acción set para retirar por completo una ficha de impacto que tenga alguna de las figuras de set o superset únicamente. Entonces, cualquier ficha de impacto que tenga, no importando cuál sea, pues simplemente se la retira a un punto por acción. Esa acción la puede llevar a cabo la cantidad de veces que desee. Luego, por último, las últimas tres acciones las puede llevar a cabo a partir de la dificultad 3 en adelante. Que la primera es activar alguna habilidad que tenga alguno de sus unidades no sets, que te indique la habilidad precisamente que puedes gastar un punto de acción set para llevarla a cabo. Entonces, de esa forma también puedes usar una habilidad. Luego tenemos la sexta acción disponible, es la de mover, activar a una de las unidades no sets para movimiento. Las unidades no sets, recuerden que son las de anticiviles o antihéroes. Por ejemplo, si la activo para movimiento, él se va a mover lo que indique la carta, tal como lo hacíamos con las unidades héroes. Por ejemplo, aquí te indica la flecha. Este se mueve 4 espacios. ¿Sí? Hasta 4 espacios cuando la active, siguiendo el procedimiento normal. Luego de esto tenemos la última acción, que es la de fianza, que si en cualquier momento la carta de evento que está activa para ese turno tiene en la pestaña del 4R, de la fase 4R, tiene un 2, el jugador set puede realizar esta acción. Si no, no la puede realizar durante ese turno. Si tiene un 2, él puede pagar un punto de acción durante su turno y sacar de la cárcel cualquier unidad no set que tenga allí adentro. Y la va a colocar en cualquier espacio con nombre en el tablero, como lo hicimos, la misma manera que lo hicimos en la preparación inicial. En cualquier momento, el jugador héroe puede descartar una de sus cartas de destino del título verde que tenga en su poder, descartando su efecto, es decir, no utiliza el efecto, la descarta con tal de proteger un camino para que en ese turno el jugador set no lo pueda activar de ninguna manera, si no puede activar ninguna acción en ninguna parte de ese camino. En cuanto a las condiciones de victoria, las del jugador héroe van a ser las mismas de siempre. Y pues si él no consigue, es decir, las mismas condiciones de derrota que tenían los jugadores héroe, van a ser las de victoria ahora del jugador set. Eso no varía. Por otra parte, las acciones aquí en el medidor de acciones por evento del jugador héroe van a ser siempre mínimo una. Él va a recibir una. Así la carta de evento te indique 0, él va a recibir mínimo una. Y en el caso de combates contra sets, el mismo jugador héroe va a elegir cómo va a distribuir los impactos en las unidades sets, como se hacía habitualmente. Por otra parte, aquí recuerden que aquí se introduce nuevas unidades no sets que son controladas por el jugador set. Estas unidades van a tener las mismas condiciones, todas las mismas condiciones que habíamos explicado en el primer tutorial con respecto a las unidades de los jugadores. Que antes las otras son unidades de héroes y estas son unidades no set, pero todas las condiciones son las mismas. ¿Cómo es esto? En cuanto a movimiento y ocupación de los espacios y demás. Estas unidades pueden entrar en la ciudad central, pueden coexistir junto con las unidades de los héroes y no se lleva a cabo combate ni nada. Ellos pueden pasar a través de ellos, pueden permanecer en el mismo espacio sin problema. Lo único es que ellos no pueden entrar al espacio de laboratorio ni al hospital en cuanto a los espacios se refiere. Pero de resto, igualmente, el límite de ocupación son 2 por espacio, como es lo habitual, excepto el túnel, como ya les indiqué. Pero pueden estar héroes y unidades no set juntas en un mismo espacio con tal de que cumplan con el límite de ocupación.
Y en el caso de que estas unidades no set deban retirarse, se van a retirar acercándose a la ciudad central, como lo hacen las unidades de los héroes igualmente. Es decir, todas las condiciones van a ser las mismas. Por otra parte también, en el momento de que las unidades no set entren a un espacio que contenga, si ellas entran a un espacio que contenga un set, deben detener su movimiento y deben atacar. Es decir, producen un combate cuerpo a cuerpo. Y igualmente se producen los efectos de infección y colocación de fichas de caos. Ellos también deben detenerse en el caso de que en el espacio hay una ficha de caos, deben detenerse en ese espacio. No van a poder realizar más acciones, más que remover la ficha de caos en la última fase de la fase de preparación del turno. Todo eso es el mismo procedimiento como lo hacen los jugadores, los héroes, de igual manera. Lo único que cambian, que deben tener presente, es que si en un momento dado hay figuras tanto de héroes como de no sets juntas y entra un set a ese lugar, para definir cuál es la unidad que va a defender, el jugador héroe lanza un dado. De obtener 1, 2 o 3, el que defiende es el jugador héroe, el que va a recibir los impactos de ese combate. Y en el caso de que saquemos 4, 5, 6, pues lo recibiría es la unidad no set. Recuerden que el exceso de impactos se pierde. Y por otra parte, si en el resultado de ese combate deben retirarse, se retiran todas las figuras, todas las unidades de jugadores, sean héroes o no set, todas se retiran. Así que se cuentan como si fuese un mismo bando a la hora de combatir contra sets. Cualquier unidad de no set, en el momento de recibir su último impacto, puede realizar una tirada de salvación, igual que los héroes. En el caso de obtener 1, 2 o 3, se va a colocar en el inicio de ese camino. Y puede coexistir con los sets sin que se lleve a cabo un combate. En este espacio inicial nunca se lleva combate, no se lleva a cabo un combate. Y mientras esa unidad no set esté en ese espacio inicial, no tendrán efecto los beneficios que tenga en su carta de habilidad. Y la única acción que podrá llevar a cabo estando en ese espacio es moverse únicamente. En el caso de obtener la tirada de salvación 4, 5, 6, su ficha es llevada al cementerio. Por otra parte, igual que en el caso de las unidades de los héroes, las cartas de las unidades no set tienen sus propias habilidades que el jugador set las utilizará a su decisión, y algunas de ellas tienen una ficha que les permite indicar cuando se utiliza alguna de sus acciones, de sus habilidades, que se los va a indicar allí, que se voltea para indicar que ha sido utilizada la habilidad, tal como lo hacíamos con las unidades de los héroes. Por otra parte, vamos a tener una nueva acción para el jugador héroe, que es la de arrestar a las unidades no set. Siempre que un héroe esté a un espacio de distancia adyacente o esté en el mismo espacio que una unidad no set, él puede, gastando un punto de acción, puede intentar arrestarlo. Para eso lo que hace es lanzar un dado, y si obtiene 5 o 6, lo arresta. Y si obtiene 1, 2, 3, 4, no tiene efecto. Entonces, si lo arresta, lo coloca aquí en la jaula, y todas las unidades no set que sean colocadas aquí en la jaula no podrán llevar a cabo acciones ni habilidades de sus cartas, ni si tienen algún efecto que permanece activo mientras estén en juego, mientras estén en la jaula, está inactivo hasta que salgan de ella. La única acción que van a poder llevar a cabo para salir es la de fianza, que es la que yo les había indicado anteriormente, cuando en la carta de evento actual tengan el 2 en la fase 2, el 4R. Si ese es el caso, pueden gastar un punto de acción para sacar de la cárcel a cualquiera de las unidades que esté allí en ese momento. Recuerdan que anteriormente habíamos comentado de que las unidades de héroes que estaban en espacios con fichas de caos no podían hacer otra acción, no podían realizar ninguna acción estando en ese espacio. Pero ahora, como se incluye la acción nueva de arrestar, esa acción nueva se puede realizar así estemos en un espacio con caos. Es decir, que es la única acción que el jugador héroe puede realizar mientras esté en un espacio con estas condiciones. Ahora, para el propósito de las cartas y de los elementos del juego, cuando se refieran a unidades de los jugadores, se refiere a los héroes. Para referirse a las del jugador set, se va a referir como unidades no set. Entonces deben tener presente esa diferencia en cuanto a concepto. También por otra parte están los que son los anticiviles,
que son también unidades no set, que son los anticiviles, que cualquier efecto que indique que se realiza sobre los civiles en general, los anticiviles no se consideran civiles. Eso a la hora de que algún efecto indique civiles. Entonces tengan presente esos detalles, esos pequeños detalles que los pueden leer en alguna de las cartas para saber a quiénes afecta específicamente en la partida. Y por otra parte, las unidades no set nunca son consideradas set. Set son los set y superset. Y las unidades que van montadas, estas dos que están montadas, pero por ninguna razón las unidades no set, que son estas que manejan el jugador set, en cualquier efecto del juego que indique algún beneficio o una penalización para los sets, ese efecto positivo o negativo no afectará a las unidades no set controladas por el jugador. Por otra parte, las unidades no set también reciben el beneficio defensivo de los espacios, que está impreso allí, tal como lo reciben los jugadores, las unidades de los héroes. Y también en el caso de las unidades no set, no tienen la acción de atacar a distancia. Por último, solo en las dificultades 4 y 5, el jugador set va a recibir refuerzos en el inicio del acto 3 y el inicio del acto 4. Así que deben estar pendientes que en el momento que se revela la primera carta de acto 3, recuerden que los actos están indicados por las estrellas. Entonces cuando se revela la primera carta de acto 3 y la primera carta de acto 4, en ese momento el jugador set va a recibir unos refuerzos. En ese momento ese jugador va a tomar una de las cartas que tiene disponibles de unidades no set. En ese momento va a tomar todos los elementos que están en su reverso y la va a colocar en el tablero. Recuerden que la colocación de unidades no set en el tablero van a seguir las mismas condiciones que cuando las colocamos en la preparación inicial. Depende de si son antihéroes o son anticiviles en los espacios con nombre. Bueno, estas fueron todas las reglas que componen esta modalidad adicional, junto con la mecánica que nos faltaba por explicar de la dificultad 4. No olviden que igual tienen los manuales, sobre todo el dossier, que pueden referirse a cuando una unidad nueva entra en juego en cualquiera de los dos bandos, sean héroes o set, para consultar los detalles con respecto a ella. Recuerden que tienen también las hojas de resumen de cada una de esas unidades para recordar qué pueden y qué no pueden hacer. En cualquier momento pueden referirse a esos elementos de ayuda. Por otra parte, que no les había comentado en el primer tutorial, hay una serie de variantes que también están incluidas en este manual que pueden agregar al juego para darle un poco más de profundidad. Pero ya considero que con todos los elementos que posee hasta el momento, o que les he explicado hasta el momento, es suficiente para disfrutar el juego al máximo. Bueno, cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.